La atención de ese ejercicio es que esto realmente los cálculos son complicados y nos vamos a quedar un rato en solventar una dificultad del centro de trabajo al intervenir en esta parte. Bueno, entonces la primera pregunta que se está formulando es determine la capacidad necesaria en cada centro de trabajo para fabricar una unidad sin defectos de S3, es decir, la lista de capacidad de dicho producto. A ver, ¿pueden recordar cómo es los pasos que hay que hacer para calcular esa lista de capacidad? Son 6. Hoy ya vamos a abreviar y vamos a hacer, son 5. Quedan ampliamente dispersos. Pues. Solo por hoy. Esta mañana llegaron todos. Ya vimos que tienen afán de irse Bueno, en fin. Entonces, por favor, me recuerdan las necesidades de la lista de capacidad que hay que hacer. Primer paso, ruta de fabricación, ¿cierto? Ahí está, ya la analizamos, ya la vimos, entonces son 8 operaciones, 3 ítems que se procesan, 3 centros de trabajo. Check. Segunda paso es factores, tiempo de carga de cada operación. Ahí están en una tabla con orientación horizontal. ¿Hay que hacer algo sobre eso? ¿Mm? Ya están en una cesta, ya está listo. Tercer paso, factor de aprovechamiento. El factor de aprovechamiento ya está. Entonces, hay que hacer algo, ¿no? Porque nos entregaron factor de defectuoso. Entonces, vámonos aquí al Excel. Entonces, aquí sería, ejercicio 2, sería A sub I. Y el factor de defectuoso sería 1 menos ese factor de aprovechamiento, perdón, del factor de defectuosos que nos han proporcionado. Eso es todo. ¿Listo? El factor de aprovechamiento ya nos toca calcular. A diferencia de los seguros anteriores, nos tocó entonces, cuarto paso, ruta de fabricación, tiempos de operación, factor de aprovechamiento. Número 4, ¿qué es? Unidades a procesar. Ya. Bueno, entonces, vámonos por acá, vamos a tomarnos por aquí. Entonces, aquí está. Laura, igual. ¿Por dónde empezamos? Ah, bueno, acá la ruta de fabricación, simplemente por un error quedó, no, aquí aparece la letra S3, pero está, en general está. ¿Por dónde arrancamos para calcular las unidades? Por el 09. ¿Cuál? Por el 06, o sea, O6. Ok, bueno, tranquila, gracias.
Entonces, vamos a mirar para saber qué pasó. Michelle, Daniela Gama está. Michelle, ¿usted está de acuerdo con Laura que debe arrancarse por la O6? ¿Por qué por O3? Exacto. Hay que arrancar, Laura, por favor, pónganos atención, por la operación O3, porque arrancamos para efectos de las finanzas por la última operación. Si usted mira la fórmula abajo, cualquier UAP que vaya a calcular depende de la UAP I más 1 de la siguiente sucesión. Entonces, si yo tengo que, bueno, se arrancaría de O6, tendrá que calcular O7, también para O7 necesitan las de O8, las de 8 necesitarían las de O1, y así sucesivamente. Entonces, realmente usted tiene que arrancar un poco 3. Michelle, estamos en 2 por 1. Por favor, ¿nos puede decir cuántas son las unidades a procesar de O3? ¿Cómo se calcula? Las unidades a procesar es 1. Ok. Una cosa es las unidades a procesar y otra cosa es el N en la fórmula de unidades a procesar. Y eso es como. Wow, gracias. Muy bien. En este caso, la fórmula es como está aquí escrita: N por UAPI más 1 dividido A sub I. Cuando es la última operación, el numerador de esa fracción se deja como 1 solamente, porque vamos a solamente queremos sacar una unidad de S3 sin defectos. Si habláramos de pares o de docenas o eso, ahí quedaría colocar 2, 10, perdón, 12 o lo que sea. Pero como es una sola unidad, entonces es simplemente 1 dividido el factor de aprovechamiento. Claro, y no existe un I más 1, un UAP más 1, porque es la última operación. Gracias. Como son pocos, entonces pues vamos a tener repeticiones, ¿no? Entonces, Datinson, entonces por favor nos puede indicar la interpretación de ese 1,05. Es que para sacar una unidad de efectos de este 3, Sí. necesitan 0,5 ser determinados antes de pasar. Exactamente, por operación 3. Sí, señor, esa es. Gracias. Entonces la interpretación es, para yo obtener un S3 sin defectos, necesito 1,05 productos semiterminados antes de pasar por la operación O3. Pues también están 2 por 1. Entonces, por favor, díganos por cuál operación seguimos para calcular las UAPs y el cálculo de esa UAP respectiva. Sí. O2. Ok. Y entonces ahí en ese caso, ¿cómo sería el cálculo? Para este caso, el N está ya se toma Ajá. por el papel de la Sí. y se divide por el factor de aprovechamiento. El factor de aprovechamiento de la operación O2. Gracias. Exactamente. ¿Qué pasa en este caso? La fórmula que aplicamos va a ser estrictamente esta que aparece acá. Pero N es 1 en ese caso porque las operaciones O2 y O3 simplemente están conectadas por una flecha. Simplemente son operación adyacente. Por lo tanto, se asume N es 1, ¿cierto? ¿Cuándo cambia N? Cuando estemos haciendo 8 y O5, porque después de 8 hay una proporcionalidad dada por la lista de materiales, que es 2 piezas de B para fabricar un S3 y allá arriba 3 piezas de A para fabricar un S3. ¿Listo? Gracias. Seguimos entonces con, a ver,
Angélica Mariana Hernández. Angélica. Esto, ¿cómo es la interpretación de ese 1.32? Camilo. Entonces, ese es el primero, ¿no? 1,32. ¿Cómo se interpreta ese 1.32? Para, para, sí, fabricación. Eso es una programa. Ese, voy a completarse. Necesitaríamos, es 1.32. Sí, 1.32 unidades de productos preensamblados, pero se ha hecho como un ensamble por acá, ¿cierto? Antes de pasar por la operación O2 a fin de obtener una unidad o para obtener una unidad de S3 sin defectos. Bueno, 2 por 1. ¿Cuál operación le calculamos las UAPs ahora? ¿Cuál seguiría? Hicimos O2. O1, exactamente. Y entonces, como aquí estamos por economía del movimiento, pues simplemente lo que voy a hacer es esto. Y ya, ¿cierto? Las operaciones son adyacentes. N es 1, multiplico por el UAP de la operación siguiente, que fue O2, y divido por el factor de aprovechamiento de esa operación O1. Y eso me da un valor de 1,46. ¿Listo? Ronald Jacome. ¿Cómo se interpreta ese 1,46? Conflicto entre A y B, Exacto, muy bien. para procesar, para producir una unidad, bueno, conjuntos de resultados para producir una unidad semiprocesada. Siempre es para fabricar un S3 sin defecto. Antes de que pase por la operación O1. Bien, entonces, ese 1,46 es 1,46 conjuntos de A y B, ¿cierto? Porque ellos llegan antes de ese ensamble, pues el preensamble, ese primer ensamble. De conjuntos de A y B, claro, el conjunto está compuesto por teóricamente 3 de A y 2 de B, 1,46 conjuntos de eso. Antes de realizar el ensamble en operación O1 para obtener un S3 sin defecto. Bueno, también le aplica el 2 por 1. Entonces, ¿por dónde si quisiera usted irse para obtener las unidades a procesar? Tiene dos caminos, ¿no? Puede irse por arriba por O5 o puede irse por abajo por O8. ¿Por dónde quisiera usted irse? O5, ok. O5, entonces O5, ¿cómo calcularíamos las unidades a procesar de O5? 3. ¿Y por qué 3? eh, 3, porque ya aquí entre O5 y O8 nos aparece un indicativo de proporción de la lista de materiales de la pieza A para obtener una S3. Es decir, la lista de materiales, leyéndola, sería un S3 está conformado por 3 de A y 2 de B. Entonces, S3 viene a ser la proporcionalidad de la cantidad de A's para obtener un S3. ¿Qué más es? ¿3 por qué? eh, eh, Exacto, el que se acaba de calcular, dividido en
que es un 2. ¿Listo? 5,48. Estoy saltando un mujer. Andrea. La interpretación es 5,48. Sí, pues, eh, necesitamos 5,48 unidades. Bueno, para procesar, para hacer el procesamiento en la operación 5 se requieren 5,48 unidades eh, para que esta operación 5 salga sin efecto. Ese 3 Por ahí va. Es para obtener una unidad de S3 sin defectos, han de pasar, por ejemplo, lo estoy leyendo ahora, para obtener una S3 sin defectos, han de pasar 5,48 unidades de materia prima preprocesada antes de O5. ¿Sí? Materia prima preprocesada entendido como el conjunto de CAC. 5,48. Así se va a leer. No vamos a interpretar el 4 que está ahí. Bueno, también el 2 por 1 le aplica a usted, Andrea. ¿Por cuál seguimos? seguimos con O 4, ¿cierto? Yo 4, entonces, ¿qué hacemos acá? 1 por el anterior, que es el 5, Sí, va a pedir 5 y el aprovechamiento de la operación de la en operación cuestión o 4. Listo. Completen ahora O8, O7 y O6. Las coapas de 8, O7 y O6. Entonces será y es eso. ¿Sí? Y bueno, pues ya sus respectivas interpretaciones aquí aparecerán. Quisiera de pronto detenerme un poquito, pero ojo porque esto que voy a explicar acá no tiene implicaciones en los cálculos que vienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas unidades de CA necesito, entonces, ¿cuántas son las unidades a procesar? 4 eran 6,09. Entonces, por ejemplo, sería 6,09 conjuntos de CAs son requeridos antes de realizar la operación O4 para obtener un S3 sin defecto. Ahora, si yo quisiera saber cuántos CAs, tendría que multiplicar 6,04 por 4. ¿Listo? Para saber cuánto. Si ese es el grupito de CAs serían 6,04 grupos de CAs. Pero si quiero saber cuántas CAs, tengo que multiplicar por 4. No, porque es que SA lo tomamos como materia prima. El factor prima es simplemente un proveedor que nos lo está entregando y él debe responder por las CEAs completas. No, o sea, el factor de aprovechamiento por allá será el del 90, el 80, lo que sea, pero lo asume ese proveedor. ¿Sí? En este caso, o sea, no puede existir, puede haber un factor de aprovechamiento, puede haberlo, se puede asumir que es el 100%, pueda que no sea el 100% lo que sea, pero al final y al cabo, para efectos de nuestro cálculo de CRD, no es de interés. ¿Por qué razón? Porque al ser materia prima, su procesamiento va a utilizar capacidad del fabricante externo, no mío. ¿Listo? Pues por eso, digamos que es un tema más como informativo. Y lo mismo acá, O6, ¿cuánto dio la UAP de O6? Nos debe haber dado 4,02, pues entonces si multiplico por 2, saco la cantidad de unidades de CB1 y la cantidad de unidades de CB2. ¿Sí? Pero a manera informativa. Bueno, ya tenemos entonces las UAPs. Ese es el cuarto paso. ¿Sí? Ya para este ejercicio, les comento que ya podríamos de pronto agilizar un poco el proceso
y saltarnos el quinto paso. El quinto paso es un paso como intermedio donde sacamos los valores en acción. ¿Cuánta capacidad en tiempo se requiere un centro de trabajo para encontrar la cantidad, por ejemplo, de As o de Bs necesarias de un S3 sin defectos? Pero eso ya no lo podemos saltar. Entonces podemos, a ver, ¿cómo tengo esto por acá? Listo. Aquí tengo esto. Entonces voy a insertar por acá unas filas y simplemente voy a tomar por acá, me voy a ir al ejercicio 1, simplemente para tomar esta estructura. Voy a copiar la estructura de la lista de capacidad del producto P1 y la voy a pegar por aquí. ¿Sí? Voy a borrar esto de acá porque estos no son datos que... Y aquí tengo el producto S3. Esta tabla, para no escribirla y demás, simplemente cojo y la copio de otra hoja de cálculo. Eh, Entonces, teniendo eso, vamos ahora a calcular la lista directamente, o sea, vamos a saltar directamente al paso 6, la lista de capacidad de S3 por cada centro de trabajo, y realmente es muy fácil. La pregunta que les hago aquí a ustedes es la siguiente: ¿qué operaciones están realizándose en el centro de trabajo 1? En orden sería O1, o en orden de enumeración, ¿no? O1, O3 y O6. Entonces, como se están realizando en en esas tres operaciones, pues la lista de capacidad va a ser un ponderado de O1, de O3 y de O6. ¿Listo? Cuando ya tenemos esto, ojo, porque hay un potencial error que se puede cometer, y es que se equivocan en cuando utilizan por, cuando utilizan más. Esto por esto, más, esto por esto, más, esto por esto. Técnicamente es complejo realizar una suma producto. ¿Por qué? Porque suma producto es cuando yo tengo celdas continuas, celdas contiguas. Entonces aquí sí toca sí o sí manualmente porque no están tres operaciones consecutivas en un centro de trabajo, sino que están repartidas. Eso es lo que se hace y ya tenemos ahí nuestra lista de capacidad para el producto S3 en el centro de trabajo 1. Entonces, nos están faltando. Frank, ¿qué significa ese 1.09? Horas que en el centro de trabajo, un S3 independiente. Gracias. Vamos ahora para sacar el del centro de trabajo 2. ¿Qué operaciones están pasando por el centro de trabajo 2? O 4 y o 7. Están ahí encima de la otra. Bueno, entonces lo mismo. Entonces, aquí o 4 y o 7. Entonces será o 4 y o 7. Y ahí está. 5,1. Volvemos a... no, mentiras. Aquí logramos casi las preguntas. Paula, 5,1. Del centro de trabajo 2. ¿Para fabricar qué? DS3. Listo. Gracias. Muy bien. Y en el centro de trabajo 3, ¿quiénes están involucradas? La operación 2 y la operación 8. Tengan muy presente que puede haber otro error. Perdón, en el centro de trabajo O2, O5 y 8. Gracias. Tengan muy presente que una operación no puede estar en dos centros de trabajo en sí. Eso significa que no puede estar involucrada en las UAPs y los tiempos de una misma operación en dos cálculos por cada parte. Tiene que estar en un solo sitio.
Listo, entonces tenemos acá 2, 5 y 8. Entonces será 2, 5 y 8. Y nos da 2,24. Entonces, ¿quién nos falta? Cristian. También, me falta por allí otra persona. ¿Cuál es la interpretación de ese 2,25? Sí, no, Cristian. Ok. Estamos 225 horas estándar en el centro de trabajo 3 a fin de producir unidades de efectos de GSL. Muy bien. Como 21. Con gusto le contesto, abriéndole la fórmula, pero como estamos en ánimo penitente, le voy a pedir amablemente que confiese qué pasó. Mire la fórmula. Obsérvela y nos confiesa qué pasó. La autopsia sigue sin. Bueno, entonces aquí. Los 6. Listo. Háganme el favor y confiese. A ver. El siete quedó mal. Bueno, entonces, en los 7 quedó mal. No, el problema está en el 8. Bueno, ya, ya te lo vaticino. No pusiste 2 sino 1. Ya. ¿Sí? Confiesa. No, es que Escribió mal. Eso es lo que me toca en las pacientes. Tal cual. Tal cual. Bueno, confesó. Ya. Bueno, listo. Entonces ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Sacamos el test de capillaje. Excelente. Bueno, entonces nos dio 109, 51 y 225. Y 225. Perfecto. Listo. Ahora vamos entonces nos está pidiendo calcular, el segundo punto nos pide calcular las capacidades disponibles, ¿cierto? Las capacidades disponibles de los centros de trabajo. Entonces nos vamos a ir ahora a la tabla inferior. Digamos que esto que se hizo no es una cosa totalmente traída de los cabellos, es una cosa totalmente distinta a lo que ya hemos hecho. Lo único que diferente es que la fabricación es distinta, la forma y el factor de aprovechamiento tocaba calcular. Pero en resumidas cuentas, no había una cosa novedosa acá. El detalle está por acá, en esta tabla. En esta tabla tiene el error de los 15 días, entonces vamos a empezar a intervenir. El factor de eficiencia aquí está, los trabajadores por jornada aquí están, los minutos por ciento aquí están, y la jornada por trabajador. Entonces les voy a pedir, por favor, que hagamos acá entre paréntesis, como dice que están unas reales, entonces vamos a colocar aquí HR y vamos a dejar 8, 8 y 8. ¿Listo? ¿Para qué? Para utilizar ese dato del 8 y usarlo para calcular. Ahora, la siguiente fila dice, en cada centro de trabajo, cada trabajador pierde un 5% de su jornada laboral. ¿Eso qué significa? Pero 0,95 ¿a qué corresponde? Sería el porcentaje de horas que sí trabaja. Eso es que conceptualmente es. ¿Ah? Horas realmente trabajadas. Lo dijimos en clase. Utilización, entonces en ese caso todos es 95%. ¿Listo?
Aquí es unos 15 días y unos 5 días, y eso implica que jornadas por semana. Jornadas por semana significa que 5, 5 y 5. Claro, tenemos que dejar los datos, pues, apenas para poder calcular. Y aquí necesitamos capacidad disponible en horas estándar. ¿Listo? Ahí, eso es lo único que quiero dejar listo ahí. Y aquí les dejo la fórmula al lado. ¿Listo? Ya está, casi, ya vamos a calcular esas horas estándar. Entonces, ¿ese término qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo lee? Horas estándar por turno. ¿Qué nos entregaron? Nos entregaron horas reales. Entonces, para el primer, y para cada uno de los trabajadores tendríamos las horas reales. De horas reales a horas estándar, ¿cómo llego? De horas a cuál, bueno. De horas reales a horas estándar llego multiplicando primero por el factor de utilización. Primero, ¿por qué? Porque cuando multiplico por el factor de utilización, llego a horas productivas. Y luego, para llegar a horas estándar, multiplico también por el factor de eficiencia. ¿Listo? Bien, y una vez les anticipo que eso va a ser todo multiplicar por todos. Pero, ¿qué todo por todo? Porque mis 100 horas estándar, entonces me entregan horas reales, entonces tengo que multiplicar por este para llegar a horas productivas y luego por este para llegar a horas estándar. ¿Qué sigue en la fórmula? Trabajadores por turno, ¿cuántos están? 100. Luego, ¿qué sigue? Turnos por jornada y jornadas por semana. Turnos por jornada serán 2. Y jornadas por semana que serían 5. ¿Listo? Eso es todo. Digamos que es multiplicar todo por todo, obviamente, pero pues quería hacer énfasis en la jornada laboral. Entonces pasa que los tiempos estén aquí en horas reales, en otras productivas, otras estándar. Entonces tiene que seleccionar específicamente por cuál, por qué multiplicar o por qué no. ¿Sí? Lo mismo puede pasar en las operaciones. Entonces, las operaciones pueden aquí estar. Este están horas estándar, este están horas productivas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Multiplicar por el factor de utilización y o de eficiencia del centro de trabajo en donde esa operación esté ubicada. ¿Sí? Y ya tenemos entonces la respuesta a la segunda pregunta. Necesitamos o tenemos, perdón, disponible 6.840 horas estándar, 28.880 horas estándar y 22.610 horas estándar de capacidad en los centros de trabajo 1, 2 y 3 respectivamente. ¿Listo? Yo les insto a ustedes a que todas esas interpretaciones cojan dato por dato y las escriban. Y las escriban. Todas esas interpretaciones que se han dado dato por dato las escriban y las lean si las entienden. ¿Cierto? Porque, digamos, ustedes la dicen a tan, pero recuerden que siempre hay una discrepancia entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Al final lo que me llega es lo que usted escribe. Yo leo eso y no hay una boca virtual. Ay, es que es esto, es escrito. Tengan muy presente que aquí hemos dicho, bueno, cómo se interpreta eso. Escriba esta interpretación para que también aclare qué significa cada cosa. Bueno, ya, segunda parte ya está. Y la tercera parte es hacer la tabla del CRP. El CRP. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Copiar y pegar? Pues más o menos, vamos a hacer un ejercicio de reciclaje, ¿cierto? ¿Y qué vamos a reciclar? Pues tenemos el CRP del ejercicio 1, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el CRP del ejercicio 1 y vamos a copiar y lo vamos a pegar acá del ejercicio 2.
Bueno, la pregunta es, ¿esa tabla del CRP va a partir de lo que tenemos? ¿Esa tabla del CRP va a ser tan compleja como la del ejercicio 1, más compleja o menos compleja? Todos tenemos ese todos tenemos un producto. Primer motivo, va a ser menos compleja porque tenemos solamente un producto. Y hay otra razón que hace que la tabla sea menos compleja. ¿Cuál? La segunda razón está aquí en esta diapositiva. ¿Cuál es? Bien, también. No, no nos piden, no, sí nos piden lo mismo. Pero que no vamos a tener que hacer MPS, no tenemos que desagregar nada. ¿Por qué? Nos están entregando de una las entradas de POs planificados del producto S3. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir por partes acá y vamos a transformar, vamos a hacer una metamorfosis a esta hoja de cálculo. Aquí, pues voy a derivar a esta forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer, señor, El ejercicio pasado, la ruta para el punto 2, pues hicimos pero, viendo, o sea, por algún detalle, la razón por la cual pudimos realizar el ejercicio, tener la ruta para hacer porque el que escribió ese enunciado estaba de buena gente y le dejó las listas de capacidades del otro producto. Y usted directamente pudo calcular el CRP. a ver el video. Fantástico, maravilloso, excelente. Bueno, Así va a ser el parcial. puede ser o puede ser un poquito más avasallante. Pero bueno, en fin. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar un poquito esto, ¿cierto? La forma como nos entregaron la lista en la capacidad disponible, digamos que vamos a adaptarla. En el ejercicio 1 lo entregaron en forma columna, en el ejercicio 2 la sacamos en forma horizontal, porque es la tabla, esa última tabla que miramos, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a transformar esto. Vamos a tomar esto y yo lo voy a borrar simplemente aquí arrastrando esto y ya se fue todo esto. Perdón porque tengo que volverme a como que unas 8, entonces sería celda C2, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esto de acá y esto de acá, ¿cierto? Control y copio esto y lo pego en la celda C2. Y ahí ya tengo mis capacidades. ¿Listo? Entonces, lo que tenía en el ejercicio 1 estaba así vertical. En el ejercicio 2, ¿qué dice? Copié el rótulo de los centros de trabajo y la última fila de capacidad. ¿Por qué lo hago? Porque mi idea aquí es economizar lo que más pueda de información. No coger y pegar todo. ¿Sí? Mi postura. De verá, si pasa todo y deja todo en una misma hoja, eso sí es decisión de cada quien. Lo importante es que llegue a la respuesta. Bueno, entonces, no se nos olvide que cuando pegamos así, aquí nos van a aparecer los datos directos, ¿cierto? Como si los hubiéramos escrito directamente. Entonces, para que no tengamos problemas después, si queremos, digamos, hacer algún análisis y demás, por favor, vamos a referenciar de dónde salieron esos datos. Entonces, voy a amarrarlos a la hoja de cálculo anterior. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿no? Vale. Vamos ahora a irnos a la derecha. A la derecha resulta que teníamos listas de capacidades de dos productos. Recuerden que esta lista de capacidad se la entregaban en el ejercicio y esta lista de capacidad se calculó a partir de la ruta de fabricación y toda esa historia. Entonces vamos sí, como no son dos sino un producto, le vamos a decir chao a estas dos filas. Eliminar. Listo, adiós. ¿Y qué hacemos acá? Pues vamos a cambiar de P1, lo vamos a llamar S3 y aquí vamos a referenciar ¿qué? Vamos a referenciar esto de por acá que se calculó y que ustedes estuvieron realizando sus interpretaciones, el 109, el 510 y el 225. ¿Sí? ¿Listo?
Ahí vamos, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosa hace que se nos simplifique esta fiesta? Está aquí en esta página 2 de el MRP, del CRP. Habíamos dicho que no había que hacer nada de MPS, entonces yo voy a eliminar todo esto y voy a dejar, digamos, el rótulo de semanas. Acá, pues, quedaron unos ref, eso no nos debe causar infarto, simplemente es datos ahí que toca después arreglar. Quiero mirar a ver qué quedó por acá el semanas que ven que fila. 5, muy bien. Y vamos a dejar, por ejemplo, donde dice entradas de pedidos planificados. Lo único que voy a eliminar es dejar eso. Voy a dejar eso por acá borrado y voy a dejar esto así. Elimino todo eso y simplemente voy a dejar donde dice semanas y entradas de pedidos planificados. P1 ya no va a llamarse P1, sino se va a llamar S3. Y de toda esa información, de esas filas, de las proporciones, de todo eso, simplemente quedó semanas y entradas de pedidos planificados de S3, que es básicamente la tabla última que nos entregan en esa diapositiva. Se fue todo. O sea, simplificamos esa hoja de cálculo. Y pues claro, eso nos quedaron unos ref allá metidos, entonces pues simplemente vamos a borrar esos ref de por acá. ¿Sí? Al borrar esos ref, pues se nos modificó por allá esas tablas del CRP. ¿Vale? Lo importante es que precisamente ya está realizada. Ese acto de peluquería lo haga con cuidado, y que quede lo estrictamente necesario. Bueno, y aquí qué vamos a colocar, pues los datos que aquí están directamente escritos. 8.000 en la semana 2, 10.000 en la semana 3, 10.000 en la semana 5, 10.000 en la semana 7 y 10.000 en la semana 8, si no estoy mal, 7. Ahí ya quedó arreglado eso. Ya lo ajustamos a que sean las entradas de pedidos planificados de S3. ¿De dónde vienen estos datos? De esta diapositiva que nos está entregando la información. ¿Listo? Y acá, pues, mientras se van poniendo al día, yo le voy aquí haciendo maquillaje a esta cosa. ¿Qué más hay que modificar? ¿Mm? ¿Qué más hay que modificar? Ustedes dijeron la primera razón por la cual esa estructura CRP se va a hacer menos compleja. ¿Qué es? Y se las voy a señalar. 1, 2 y 3. ¿Qué va a pasar con eso? Se van, ¿por qué razón? Porque solamente tengo un producto. En el ejercicio 1 teníamos un P1 y un P2. Aquí en este caso tenemos solamente un S3. Entonces voy a eliminar una de las dos filas de las capacidades necesarias en cada centro de trabajo y chao, gracias por venir. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya simplemente vamos a modificar internamente la escritura de eso. Ya aquí no se llama P1, sino se llama S3 y vamos a colocar aquí S3 y esto lo vamos a copiar por aquí, lo vamos a pegar aquí en estas dos y simplemente en la segunda y en la tercera voy a cambiar coma 1, solamente lo cambio por coma 2 y aquí en el centro de trabajo 3 cambio el coma 2 por el coma 3, perdón. Ahí. ¿Listo? Pues tenemos la misma estructura de 3 centros de trabajo, entonces las cajitas esas se mantienen igual en cantidad. ¿Listo? Entonces ya, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Entonces empezar a diligenciar los datos. Bueno, primero que todo vamos a empezar a mirar ahora tabla por tabla. ¿Listo? Aquí quedó 28.880, pero esa información es porque está una celda ya referenciada que nada tiene que ver. Esa primera capacidad disponible, por ejemplo, en el centro de trabajo 1, ¿qué valor debe ser? 6.840. 6.840. Muy bien. Entonces, esto va, lo dejamos fijo y lo reemplazamos.
6.840. Para el centro de trabajo 2 aquí aparece un cero, ya no es eso, sino el 28.880 que teníamos, ¿cierto? Y para el centro de trabajo 3 ¿qué hacemos? 22.610. Listo, ya se nos fueron esos ref, pero pues obviamente hay problemas en esos ref. Hay que mirar porque los datos no es que estén totalmente claros. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos la capacidad disponible ya arreglada en cada centro de trabajo. Vamos a empezar a mirar las capacidades necesarias. Resulta que esas capacidades necesarias están todo bien. ¿Ya están? ¿Por qué razón? Porque tenemos un solo producto. Entonces recuerden que para sacar las capacidades necesarias de cada producto era tomar la lista de capacidad, cuánto requiere una unidad en ese centro de trabajo, multiplicarlo por la entrada de pedido planificado de ese centro de trabajo. Ya está aquí, listo. ¿Cierto? Ahí está. Entonces lo arrastro, pues ya, digamos, esto es porque está arrastrado, ¿cierto? Y ahí está, ya terminamos. Prácticamente está. Lo mismo acá, en el del centro de trabajo 2, la lista de capacidad, o sea, 5,10 horas estándar se requieren en el centro de trabajo para un S3. Pero en la semana 1, ¿cuántos necesitamos? 0 S3. Entonces multiplicamos por 0 y ahí nos da la capacidad necesaria. Para el centro de trabajo 3, ¿qué tenemos? El 225 multiplicado por las 0 entradas de pedidos planificados de la semana 1 y ya tenemos. Y de ahí para adelante ya todo está bien. ¿Qué pasa? La sumatoria pues está sumando solamente una fila. Da lo mismo que la referencia directamente. ¿Sí? Lo mismo pasa en los otros dos centros de trabajo, la sumatoria y la suma. Y ya abajo es simplemente la de resta entre la capacidad disponible y la necesaria, y aquí la desviación acumulada. ¿Listo? Ya vimos cómo gestionar adecuadamente el reciclaje de una hoja de cálculo que esté dispuesta en Moodle. ¿Ese CRP en cuánto tiempo salió? Muy, 5 minutos, 7 minutos, no tanto tiempo. ¿Eh? Ahora, miremos los resultados. ¿Tenemos problemas o no tenemos problemas? ¿Dónde hay problemas? En el centro de trabajo 2. ¿Cierto? En el centro de trabajo 2 tenemos problemas. ¿Por qué? Porque ahí la desviación acumulada es negativa. Es decir, que a la vuelta de las 8 semanas nos están faltando 13.000, casi 14.000 horas estándar de capacidad para hacer frente a toda esa todas esas planificados del producto S3. ¿Todos están ahí? Dales unos minutitos para poder llegar ahí. Realmente, digamos que el tiempo me ha rendido más. Mientras
van completando los datos y la información. La clase pasada mencionábamos que hay para intervenir y mejorar ese déficit de capacidad, habría que manipular dos cosas en términos generales, o la capacidad disponible o la capacidad necesaria, ¿cierto? Veíamos que, por ejemplo, por el lado de la capacidad necesaria, no es que sea muy bueno, o sea, se puede hacer, pero no en el horizonte de tiempo en el cual estamos trabajando, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué elementos están involucrados, entre otras cosas, en esa capacidad necesaria, en el cálculo de esa capacidad necesaria? Señor. Sí, la planeación agregada, es decir, digamos que se aboca a las centrales de precios ajustados, pues no tiene sentido reducirlas porque sería incumplir. ¿Qué otra cosa? No, la cantidad de trabajadores incide en la capacidad disponible. Los factores de aprovechamiento que entonces nos adentra en el ámbito de, no, de la calidad, justamente, de mejorar defectuosos y toda esa historia. ¿Qué más? Los tiempos de producción. Entonces, ya es organizar el puesto de trabajo, hacer estudios de tiempos, hacer mejoramientos, todo eso que pues en 2 meses no está viable hacer. ¿Qué más cosas? La capacidad necesaria todavía. Sí. Señor. No, la utilización, recuerde que se usó para calcular la disponibilidad. La pista está en la ruta de fabricación. Rediseñar el producto para que Rediseñar el producto para alterar las proporciones de la lista de materiales, pues obviamente reducirlas, ¿cierto? Para hacerlo más esbelto, podría ser, ¿sí? O sea, que tenga menos componentes, simplificar el producto. Pues eso sí que menos es viable, porque cómo voy a reducir un producto, las piezas, las componentes. O sea, veíamos que el lado de la capacidad necesaria es como medio complejo. Y la clase pasada intervinimos la capacidad disponible. Entonces, vamos a ver con la capacidad disponible, que en el caso particular del ejercicio 1, pues solamente nos dejaba un solo dato, un solo componente, que era que la cantidad de trabajadores. Entonces vimos que podemos proponer una solución en la que se contraten trabajadores en un centro de trabajo o poderlos trasladar de un centro de trabajo al otro, dado que sean polivalentes, ¿cierto? Hasta ahí. Hoy el énfasis va a ser por ese lado también, ¿cierto? Pero pues ya en este caso, digamos, la capacidad necesaria tiene las mismas connotaciones, tiene tiempos, tiene factores de aprovechamiento y toda esa cosa. Y que si usted, por ejemplo, mirara matemáticamente, por ejemplo, empezar a manipular factores de aprovechamiento, posiblemente le den factores de aprovechamiento imposibles de lograr. Es decir, un factor de aprovechamiento de... Ese es posible, claro. Imposible es el más del 100%. Entonces, como que entran menos unidades y como que se reproducen. Factor de aprovechamiento el más del 100% no se puede decir. Y mirar eso. Bueno, entonces vamos a mirar la parte que nos determina las capacidades disponibles, que justamente es lo que allá por allá mencionaban. Está interviniendo ¿qué? Los factores de eficiencia, de utilización y todo eso. Vamos a empezar a recorrer fila a fila esa tabla, porque esa tabla ya tiene más parámetros que nos permiten manipular, o más variables que nos permiten manipular para mirar, digamos, el aumento de esa capacidad disponible específicamente del centro de trabajo 2. Vamos a arrancar con el que está de primeros. ¿Cuál es? El factor de eficiencia. Sin hacer porque pues usted puede hacer buscar objetivo que sea cero, manipular el factor de eficiencia, pero sin hacer eso, la lógica
que podríamos aspirar o qué debería pasar con el factor de eficiencia a fin de que aumente la capacidad? ¿Sube o baja? Y de una vez, yo también voy 2 por 1. Miremos también con el factor de utilización. Eso apunta hacia lo mismo. ¿Qué pasaría con el uno o con el otro? Si queremos que aumente la capacidad disponible, ¿qué ha de pasar con esos factores? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debería pasar con ellos? Lo mismo. Ok. ¿Qué podría pasar en un escenario irreal con esos factores? O más. Sería ilógico, irreal, ¿cierto? Yo no puedo aspirar a un factor de eficiencia, por ejemplo, del 101%. De hecho, si usted haga el ejercicio, creo que le da una relación con el yo no lo voy a hacer, pero si quiere haga usted buscar objetivo y eso le da como 101 o 102. Eso no se puede lograr una eficiencia en 101. O sea, es como si usted, eso sería el equivalente a que la persona fuera ultra veloz en su trabajo y que realmente trabajara más de las 8 horas, o sea, su equivalente de trabajo fuera más de las 8 horas reales. No, además que esa velocidad la mantuviera toda la jornada de manera constante. Entonces, podemos empezar a descartar que los factores de utilización y de eficiencia no son una opción para manipular en esa capacidad disponible. Incluso, de pronto, sí, bueno, por el lado de que nos pueden dar factores más del 100%, o sea, eso sí ya de entrada, nada que ver, cancelado. Pero si nos dieran factores de utilización y de eficiencia del 96, del 97%, matemáticamente y en la lógica, pues sí, nos podrían servir, pero en la práctica tampoco. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si yo tengo que mirar factores de eficiencia, subirlo en 1%, pues yo no puedo aspirar a que la gente comience a interiorizar, a hacer las cosas más rápido en ese horizonte de tiempo que yo tengo. O sea, esos factores de eficiencia, por ejemplo, en de eficiencia, también estaría ligado a temas de capacitación y de destreza de los empleados, porque es para que hagan las cosas más rápido, ¿cierto? Para que su rendimiento aumente. Entonces, así yo fuera a aumentarlo del 95 al 96, tampoco es una opción de acoger dado el horizonte que tengo, ¿cierto? Si fuera más largo, puedo proponer sí, aumentar el factor de eficiencia para que la gente lo haga más rápido mediante capacitación, mediante, no, pues es un tema más como de eficiencia, no, con temas de velocidad, mediante el tema de organizar el puesto de trabajo para que las cosas las alcancen más rápido. Claro, obviamente pensando que es un trabajo manual, pero si fuera automatizado, pues entonces revisar si puedo reemplazar componentes, hacer un mantenimiento de la maquinaria. Esto está ligado también a como lo que uno podría hacer en la parte de los tiempos y la parte de factor de aprovechamiento. Puede estar como interrelacionado. Y el tema de la utilización, pues, más que por temas de intervenir el proceso, sería que intervenir de pronto políticas de la empresa. Recuerden que la utilización tiene que ver como con indisponibilidad de recursos, sobre todo ligado a recetas que se establezcan dentro del turno. Entonces, eso como que tampoco sirve porque va a empezar a causar molestias entre la gente. Van a quitar recesos de hacernos trabajar más, digamos, que tengo acá. Entonces, esa parte de la utilización como que tampoco. A menos que el proceso sea automatizado y la utilización sea con temas, por ejemplo, de tiempos de alistamiento, de preparación de la maquinaria. Ahí sí podría yo empezar a proponer un tema de utilización, aumentarla, con miras a reducir y mejorar los tiempos de preparación de la máquina, que son tiempos que son muertos. ¿Sí? En la máquina. Tiempos muertos de la persona en temas de preparación podría de pronto ser reducir, no sé, no sé, quizás cambio la dotación de la persona, de los trabajadores, y entonces se tiene que poner una prenda más rápido.
se tiene que poner allá por ejemplo, en la industria alimenticia, que se tiene que hacer un procedimiento de lavado y no cuidar de ellos, entonces se puede aumentar para aumentar un poquito la utilización y que ya estén listos más rápido para ir a trabajar. Podría ser por ahí, podría ser por ahí. Pero digamos en temas de que las pausas que se establezcan, empezar a reducirlas que para que la gente trabaje más, muy Elon Musk, no, no puede funcionar. Entonces, casi que eficiencia de optimización podrían pensarse dependiendo de la información contextual que tenga el caso, se podrían considerar si son lógicas, si no van a causar traumatismos dentro de la gente que tiene como políticas de bienestar laboral, así. Podría considerarse, pero no en este corto plazo. Ya, está clara la argumentación de las del Q y del E, porque no da. La siguiente variable que ya tenemos es trabajadores por turno. Entonces, hagan el favor y intervengan las trabajadores por turno del centro de trabajo. ¿Cuántos se necesitarían para poder tener la capacidad o poder llegar a poder fabricar todo? ¿Cuántos? Da 424 punto algo, ¿cierto? Háganlo allá en sus equipos. Allá, háganlo. El cálculo es buscar objetivos, selecciona el negativo en la hoja o con la menos 13.992 y eso tenga valor cero, cambiando esos 400. Ojo, porque la única manera en que las cosas funcionen es que usted correctamente haya referenciado en la otra hoja de cálculo las capacidades disponibles y los listas de capacidad del centro donde dice cita datos en Eh, 424 punto algo, ¿cierto? Entonces aquí pongámosle 425, ¿no? Bueno, entonces si le pongo 425, ya esto aumenta y queda ya positivo todo y no hay problema. Esa solución, así como así, ¿qué interpretación se da? Contratamos 25 trabajadores para el centro de trabajo 2. Pero esos 25 trabajadores pueda que yo diga no los contrato, sino que de pronto los traslado. La opción sería de pronto trasladarlos del centro de trabajo 3. ¿Por qué el centro de trabajo 3? Porque es el centro de trabajo que tiene más horas sobrantes, ¿cierto? Digamos como para tratar de balancear los sobrantes en cada centro de trabajo. Listo, entonces es decir, le quito 25 trabajadores al centro de trabajo 3 y se los paso al centro de trabajo 2 y ya entonces puedo dar respuesta a los requerimientos. Eso, digamos, ¿qué supuesto tiene para que pues, pueda ser viable? Entonces, que recordemos que quiere decir que los trabajadores que hagan las tareas en el centro de trabajo 3 tengan la posibilidad de realizarlas en el centro de trabajo 2. ¿Sí? Eso lo vimos el miércoles. Bueno, nos devolvemos al estado basal de esta cosa que sería 400 y 350. Ahora, vamos a seguir con la siguiente variable que está allí planteada. La siguiente variable son los turnos por centro. Los turnos por centro. Hagamos ese cálculo. Miremos a ver, calculemos si hay cómo deberían ser los turnos. Entonces, esto quiero que sea 0, cambiando ¿qué? Los turnos. Bien, aceptar. Aceptar.
¿Y qué me está diciendo? Que debo tener entonces 2.12 turnos. 2.12 turnos. 2.12 turnos significa que tengo los dos turnos que ya están establecidos por política, ¿cierto? Y además de eso, tengo un punto 12 turnos, ¿cierto? Voy a dejar esto acá como valor. ¿Listo? Este punto 12 pues es la diferencia. No, no, sí, Perdón, sí. es que es el punto 12 turnos de más que hay, ¿cierto? El punto 12 turnos de más que hay. ¿Cuánto dura un turno en horas reales? 8 horas. Entonces, si yo quiero pasar ese turno a horas, tendría que multiplicar esto por 8, ¿cierto? Eso nos da 0.96 horas. Es decir, redondeemos eso a una hora. Si lo podemos redondear porque recuerden que los productos se pagan y eso y no pagan. No es como el parqueadero, hora fraccionado, sino es una hora, ¿cierto? Entonces, esa solución que nos dice, trabaje los dos turnos y plantee un tercer turno que dure una hora. Y en un tercer turno que dure una hora tenga 400 personas. ¿Eso tiene como sentido? Complicado. No, operativamente eso no tiene lógica. Entonces, pilas porque uno empieza a mirar eso, ¿cierto? Y uno no puede, pues él le obedece, ¿no? Él le hace los cálculos, pero él no le entiende la gracia y la racionalidad a Se eso. podría pagar. ¿Listo? Entonces, bueno, volvemos acá a este caso. Digamos, pensándolo como el concepto de turno de una hora, completo de una hora, no tiene lógica. Vamos a mirar ahora cuánto debería durar cada turno. Hagamos el mismo ejercicio. Vámonos ahora aquí. Eh, Antes, nos vamos aquí a análisis, hipótesis, buscar objetivo, que esto sea cero, y cambiando la celda, ¿cuál? Es aceptar. Aceptar. Listo. Nos da 8,48 horas de trabajo. O sea que va a trabajar cada persona, va a haber cada turno va a durar 0.5 horas prácticamente de más, o sea, más o menos media hora. Vean, trabajemos un turno, perdón, cada turno de 8 horas y media. ¿Sí? Cada turno de 8 horas y media. Pero como tenemos dos turnos, la es exactamente lo mismo de la respuesta anterior, que es que un turno adicional es una hora. ¿Qué es lo que nos está dando esa solución? Esa propuesta que está escrita. Que ya no habrá un turno adicional de una hora, sino que amplíe cada turno en media hora prácticamente. Pero es que en media hora yo no voy a pagar 30 minutos de trabajo. Si yo hago eso, me obliga prácticamente a que los dos turnos tengan 8 horas y una hora extra. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a hacer este análisis, me dice, venga, si estos turnos tienen que ser los dos turnos más un turno adicional de una hora, y aquí sería tener dos turnos de 9 horas, pues lo más sensato podría ser más bien tener un turno de 8 horas y un segundo turno de 9 horas, donde yo le pago simplemente una hora extra, no tener doble turno donde yo tenga que pagarle una hora extra a ambos porque no puedo pagar 0.5 horas, sino más bien tengo un turno de 8 horas y otro turno donde pago una hora extra. Fíjese que, ¿y eso se puede hacer? Sí, claro. ¿De qué depende? ¿Mm?
¿De qué dependería, digamos, decidir esa solución? Que me devuelva cada 8 horas. ¿De qué dependería? Si, digamos, pagar una hora extra, ¿a cuánta gente? A 400. Durante 2 meses, bestia. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo sería esa la opción? No, no, pues, tratémoslo de relacionar con la primera solución que se había dado, que era trasladar gente. ¿Cuándo, digamos, podría considerarse eso? Que los trabajadores no sean polivalentes. ¿Sí? Si existe la opción de que, o sea, no existe la posibilidad de que haya polivalencia, no. También habría que mirar si de pronto sale más barato contratar 25, o sea, que no sean polivalentes, pero que sea más barato contratar los 25 adicionales a pagarle una hora extra a todos los 400. Tocaría tener los números y las cifras para mirar si es más apropiado o no. O sea, tengan muy presente todas esas cosas al momento de usted proponer soluciones. Claro, acá hay o sea, como yo les digo, cada cosa de estas puede ser un novelón del cual le faltan historia, información. Pero hasta el momento yo creo que tenemos dos opciones inicialmente que son trasladar 25 trabajadores de un centro de trabajo al otro o mantener la estructura de gente que tenemos en estos momentos, pero uno de los dos turnos en el centro de trabajo 2 pagar una hora extra. ¿Legalmente se puede? ¿Existen limitaciones, existen restricciones de las horas extras hoy en día? Ellos no quieren trabajar sexo. Bueno, sí, ok, listo. Asumamos que son gente comprometida, que les encanta el dinero, pues bueno. Pero legalmente se puede hacer, existen topes de horas extras por una persona. ¿Cuántas? Creo que son, ¿cuántas? 2. Ah, ok, entonces, pero que una persona, ¿cuántas horas extras trabajaría a la semana? Sí. 5, porque son 5 días a la semana, por lo tanto, entonces legalmente no existe restricción alguna. Por lo tanto, la segunda propuesta podría funcionar. ¿Sí? Y pues las jornadas por semana, realmente, pues sabiendo que es como tan poquito lo que va a hacer, las jornadas por semana va a tratar de buscar ese pequeño incremento acá, convertirlo a días a la semana. Días por un día que tenga que de más que se tenga que trabajar. Obviamente no nos va a dar un día completo. Hagamos el ejercicio, miremos a ver, entonces será datos, buscar objetivo, que esto sea 0, y cambiando la celda cual, 5 días a la semana. Eso significa que toca venir ¿cuánto? 5.3 días a la semana. Es decir, 5 menos esto, perdón, al contrario. Sería esto menos 5. Esto menos 5 nos da 0.3 días. 0.3 días. Pero un día laboral, ¿cuántas horas son? 8. O sea que eso sería multiplicarlo por 8. No es por 24. Significaría que tocaría hacer venir a toda esta gente a doble turno un día adicional a la semana que trabajen 3 horas. No 2.5, no, 3 horas. ¿Mm? O sea, por eso, es que, claro, esto es el equivalente. Recoger una hora extra en un turno adicional es el equivalente a tener los dos turnos, cada uno con media hora adicional, pero eso no se puede pagar media hora adicional. O recogiendo eso sería el equivalente a que viniera un día adicional a la semana, digamos que agrupar todas las horas extras, las 5 horas, fíjense, 5 horas a la semana por 5 días, que una hora adicional por 5 días me da, mire, 2.5 horas. ¿Sí? Ahí las recogí todas y simplemente no los hice quedar una hora adicional cada día, sino que hago venir a todos los trabajadores un día, un turno, solamente venir 2.5 horas
Y como es doble turno, entonces 5 horas. ¿Sí? Ahí está. O sea, eso todo está ya conectado. Solamente son equivalentes. El que trabaje unas personas un turno, 1 hora adicional, es el equivalente a que haya doble turno, pero entonces un día adicional cada turno de 3 horas. Cada turno de 3 horas porque no puedo pagar 2 horas y media, entonces me sale más caro, ¿cierto? Entonces realmente lo más viable, lo más económico, lo más factible es el decir que se haga uno de los 2 turnos tenga 1 hora extra. Es casi que, a menos que sea un déficit muy dramático, digamos que nos obliga a venir 6 días, entonces ya, bueno, aumentamos la jornada a 6 días. Pero para aumentar la jornada a 6 días tendría que a lo largo del tiempo encontrarse que existen déficits en capacidad y ya obliga a esa a aumentar la capacidad de la empresa. ¿Cierto? Entonces ya las medidas agresivas es aumentar ya turnos, es establecer un turno de 8 horas o hacer venir otro día más, doble turno. ¿Cierto? Entonces lo que uno primero, como este es un caso muy puntual, lo más adecuado es 1 hora extra en el turno. Ya lo demás es un poco más agresivo y, digamos, a lo largo de diferentes planes se encuentra que existe ese déficit de tiempo. Bueno, entonces, la particularidad de este ejercicio es justamente ver cómo la capacidad disponible ya tenemos más factores que intervienen en su determinación y que yo puedo empezar a mirar cada factor y no empezar como a la loca diciendo, ándale, acá venir 5.3 días a trabajar. Empezar a mirar todo lo que usted puede manipular matemáticamente aquí, qué tiene o qué no tiene sentido. Para pues hacer frente a ese déficit de capacidad que existe ahí en el CRP. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Terminé exactamente al momento. Eran las 9:25. Bueno, entonces si no hay preguntas, en este tiempo que les queda, antes de que salgan rápidamente a repetirse, para tener todo ese momento inicial haciendo todo lo que venimos trabajando. Este tiempo, háganle y trabajen en el ejercicio 3. El ejercicio 3 está inspirado en el 1. Hay que volver a hacer todo eso. Lo único que les voy a decir es, tienen que leer atentamente el enunciado, porque hay un detallito que puede causar cierta confusión o causar ciertos resultados que no puedan ser consistentes, pero ese detallito no fue intencional. Yo me di cuenta después de que no hicimos saberlo. No, no lo escribí. Trabajen en la clase. Para responder dudas que están ahí haciendo ese ejercicio. Y ya les queda pues como reto de esta unidad, sin calificación ni nada por el estilo, es completarlos. Esto que les iba a decir a ustedes, recuerden entonces parcial ya está pues preliminarmente planteado para el 30 de abril. Nosotros regresamos de Semana Santa. Me toca mirar cómo voy a socializar el taller. Si lo hago también en clase. Anoche, hoy después de las 7 de la tarde, estoy lista, así que no hay atención de nada, digamos, vía correo electrónico. Y entonces no se deje coger ventaja de ese plazo y está planeado para que usted tenga tranquila su semana.
de que el taller, la revista, tiempo, pero pues obviamente saben, no hay que estar desconectados. Ya. El miércoles después de Semana Santa, pues continuamos con esto, revisamos, digamos, resultados de estos ejercicios, no hacerlo ya. Claro. Y viene la unidad eh, para entrar en la recta final del curso. Entonces, por favor, allí trabajen en este ejercicio. Esto grupo lo honra y ya está hecho. En el ejercicio ahí les mencionan que la empresa trabaja 8 horas, 5 días y no sé qué cosas. Esas horas tómenlas como horas estándar, que no les están dando factor de utilización ni de eficiencia. Directamente son horas estándar, se suben de esa manera.
No tuvieron en cuenta el detallito. No, eso ya sí es claro. Es más de las fotos. Ah, sí. Hasta luego, que les vaya bien. Ah, no, pues es un detalle tonto, pero fue una cosa muy intencional. Es que las programaciones de acá les salen faltantes y no se dan cuenta que aquí dice DG, DP y acá aparece DP, DG. Pues cuando programan acá, el desarrollador de estrella tiene la tentación de que la notificación es igual a mí. Y desde plano, entonces esté igual a 2 semanas. Y no funciona porque aquí está, es que el orden es de T y acá está al contrario. Pero pues eso fue, no fue intencional. Pero a varias gente le pasa eso. O sea, ay, es que está compartiendo, es que ella está al revés. Si usted lo hace con, si usted la saca, pero pues pasa, ya. No sé si era falta, no me creas. No, simplemente era, pues obviamente les sale mucho que van a quedar la programación humana y las entradas de significado pues, van a dar distintos. Pues es un detalle que en varias ocasiones pasa que la, ay, no es que mira, es faltante, algo así. Y uno le dice, no, es que aquí está al revés, aquí está de una manera y acá está de otra. Gracias.